El derecho es el resultado de los distintos contextos históricos, de las ideologías, de los intereses y los conflictos predominantes. Su naturaleza es normativa, por su contenido pertenece al mundo del deber ser. El derecho se divide en dos: en hechos jurídicos y en actos jurídicos. Los hechos jurídicos es todo suceso al que el ordenamiento atribuye la virtud de producir, por sí o en unión de otros, un efecto jurídico, es decir, la adquisición o la pérdida de un derecho. El hecho jurídico se divide en dos: de la naturaleza y del hombre. Los hechos naturales son acontecimientos de la naturaleza que pueden producir efectos jurídicos que están directamente relacionados con el hombre. También se divide en dos: en caso fortuito y en fuerza mayor. En el caso fortuito implica un evento de la naturaleza que es impredecible. La fuerza mayor es un evento causado por el hombre que es inevitable. Hechos del hombre. Es todo suceso o acontecimiento que produce cambios o mutación en el mundo exterior. Sin embargo, la voluntad del hombre al ejecutar el hecho tiene que manifestarse en determinada forma capaz de ser conocida y tiene que ser conocida por los demás hombres del grupo social. De los derechos del hombre se dividen en tres: en voluntarios, en involuntarios y contra o al margen de la voluntad. Son las actuaciones lícitas o ilícitas del hombre que producen consecuencias de derecho. Aunque esas consecuencias no sean deseadas por su autor, esto significa que el autor del hecho no desea la realización del mismo, por ello es voluntario, pero no quiere las consecuencias jurídicas. Los involuntarios son los hechos jurídicos involucrados en aquellos en los cuales no se quiere realizar la conducta ni las consecuencias jurídicas. En contra o al margen de la voluntad, el individuo los efectúa. Actos jurídicos. Son la manifestación de la voluntad consciente, libre y destinada a producir los efectos jurídicos y determinados por la ley. Los actos jurídicos se dividen en ilícitos y lícitos. Los actos ilícitos son aquellos hechos humanos voluntarios, que son los que se efectúan con intención y libertad, pero que son contrarios a lo dispuesto por las normas jurídicas y por lo tanto son sancionables. Pueden consistir en acciones u omisiones. La licitud se utiliza como adjetivo de un hecho o acto jurídico cuando se considera acorde a la ley vigente y a su vez se considera normalmente y éticamente un acto justo. Acto jurídico.
El acto jurídico, junto con el derecho jurídico, son conceptos fundamentales del derecho, cuyo estudio genera una teoría básica mediante la cual se construye prácticamente todo el derecho civil. El acto jurídico se divide en dos, en elementos de existencia y elementos de validez. Los elementos de existencia son de tal importancia que se denominan esenciales, de tal manera que si falta alguno de ellos, el derecho considera el acto jurídico inexistente, es decir, la nada jurídica. Podemos inferir que la manifestación de la voluntad es un acto individual, consistente en emitir una liberación, mientras que el consentimiento implica a más de un sujeto, por lo que la manifestación de la voluntad es la determinación individual de un sujeto, en tanto el consentimiento es el acuerdo de voluntades. Objeto física y jurídicamente posible. Entendemos que el objeto es físicamente posible cuando ninguna ley de la naturaleza constituye un obstáculo insuperable, y eso es para la celebración del acto jurídico, es decir, los actos jurídicos no pueden consistir en la realización de cosas absurdas o evidentemente imposibles de realizar, como la celebración de un contrato de transporte al sol, por ejemplo. Solemnidad. Es la formalidad especial exigida por la ley para la realización de ciertos actos jurídicos como requisito imprescindible para su existencia. Se presenta básicamente en materia civil. Elementos de validez. Los elementos de validez son ciertas características que deben llenar los elementos del acto para que éste produzca efecto. Estos garantizan la eficacia de los actos jurídicos. Capacidad de las partes. La capacidad es un requisito de validez de todo acto jurídico y se define como la aptitud legal de una persona para adquirir y ejercer derechos, sin el ministerio o autorización de otra persona. Capacidad de goce. Es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones. Capacidad de ejercicio. Es la aptitud para ejercer por sí mismos los derechos y las obligaciones. Ausencia de vicios de voluntad. Los vicios en la manifestación de la voluntad de un acto jurídico son los factores que afectan o impiden la libre manifestación de la voluntad de los participantes en un acto jurídico. Estos elementos se conocen como vicios. Error, dolo y mala fe, violencia y lesión. Se entiende como error la falsa apreciación de la realidad, es decir, la equivocada interpretación de la misma, la ignorancia de una cosa, de un hecho o de un derecho, o la carencia de conocimiento respecto de una materia. Existen tres tipos de error: error obstáculo, error nulidad y error indiferente. El error obstáculo
Se denomina de esta manera de tal naturaleza que impide el nacimiento del acto jurídico. Son errores radicales que impiden su formación. Error nulidad. Es un error cuya presencia no impide que el acto jurídico nazca, aunque el mismo esté afectado de nulidad, es decir, son errores de gravedad media que no impiden la realización del acto, pero conceden una acción de nulidad en su contra. El error indiferente se refiere a errores leves que son intrascendentes. El acto es válido, es decir, el error no impide que el acto jurídico nazca. Se entiende por dolo en los contratos de cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en alguno de los contratantes, y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. En la mala fe no se provoca el error, en el dolo sí. Simplemente el contratante culpable se aprovecha del error que advierte en la otra parte y no avisa de esa circunstancia con toda intención de aprovecharse de ella. Violencia. Esta puede ser física o moral. Hay violencia cuando se emplea la fuerza física o amenazas que importan peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. Lesión. Si una persona sufre un daño pecuniario desproporcionado por la realización de un acto jurídico, estamos hablando de un vicio de voluntad basado en lesión, es decir, la persona que lo sufre recibe un perjuicio por la desproporción que existe entre el provecho que percibe y la obligación que contrae. Licitud en el objeto, motivo o fin del acto jurídico. Los actos jurídicos necesitan ser lícitos en todas sus manifestaciones para que el derecho los proteja y se reconozca su validez. La licitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo que disponga la ley. Formalidad. Son las maneras en las que se debe llevar a cabo la manifestación de la voluntad en la celebración de un acto jurídico. Los actos, y con ello la expresión de la voluntad de los contratantes, deben realizarse de acuerdo con las formas especiales que marca la ley.